Devocional con Maín, aguas de vida. Amada familia de la fe, Carlos Bermúdez Salcedo les saluda. Que las bendiciones de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo estén en vosotros por medio de su verdad y abundante amor. Les invito, amados, a que nos sumerjamos en la vida de la palabra de nuestro Señor y a través de ella reflexionemos para esta mañana en su enseñanza proclamar. El Señor nos permite hoy una pregunta, mi amado. ¿Por qué necesitamos dar testimonio de Jesucristo? Aquí podemos reflexionar conforme a la palabra. Vemos cómo hay numerosos versículos en el Nuevo Testamento y en ellos nos dicen que el testimonio de nuestro Señor y Salvador para los que estaban en el pecado pueden ser llevados a salvación. Vemos razones y propósitos de ese buen testimonio. En primer lugar, el Señor resucitado nos comisionó. La palabra en Mateo y Marcos nos está demandando lo inesperado del Señor a sus creyentes. Mateo 28:19 nos dice, en el nombre del Señor, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta palabra de id y hacer discípulos nos está hablando de que Jesús resucitado asciende al cielo y da a los creyentes un mandamiento: ir, predicar el evangelio, hablar de lo que vieron hacer al Señor. Esta fue su comisión para nosotros como iglesia, lo que significa que nos incluye, porque somos redimidos y nacidos de nuevo. En el hoy, Dios nos está invitando a proclamar las buenas nuevas de salvación por medio de la palabra. El Señor nos enseña y nos comenta ese precio del evangelio para crecer en el conocimiento de su palabra. Es decir, donde estemos, seamos luz, manifestemos su grandeza. Aquí podemos proclamar el evangelio por medio de lo que Dios nos permite hoy compartir, una palabra. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, una palabra responsable, una predicación en la cual Dios quiere que seamos esa buena semilla. Pero, ¿qué necesitamos como ayuda bíblicamente? Necesitamos tener esa disposición, entender, pedirle al Señor que seamos esos pámpanos en la vid con el fin de llevar fruto. Y entonces el Señor nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La palabra nos está hablando de que somos escogidos para esa asignación especial. Y en ello el Señor, cuando habla de un testimonio, es el fruto. ¿Cómo está el fruto? ¿Cómo estamos hoy en nuestra comunión, en la permanencia, en la unidad con la vid, mis amados? ¿Estamos disfrutando de lo que Dios nos está dando hoy como vida y florecer en ello? Los pámpanos llevan mucho fruto. Cuando en Juan 15 hace esa comparativa de que son salvas por medio de nosotros, aquí nos está hablando de lo que estamos impactando cuando vamos. El Señor nos está hoy demandando ir. ¿Por qué? Porque los incrédulos necesitan oír el evangelio. Aquellos que están cegados por las diferentes situaciones que los agobian. No importa quiénes sean, dónde estén, el Señor nos está llevando a impartir una necesidad espiritual al desesperado. La palabra de Pablo en Romanos 1:14 nos muestra nuestra responsabilidad, porque dice, deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros, a sabios, a ignorantes. En ello, como creyentes, somos personas que estamos invitados, amados, por el poder de Dios a proclamar, a impartir ese fuego por la palabra, porque la palabra es como un fuego que necesitan aquellos que están confundidos, aquellos que se sienten vencidos por las diferentes situaciones cotidianas. Por eso el Señor nos invita hoy a impartir. ¿Dónde estaríamos hoy si nadie nos hubiese hablado de Jesús?
En Romanos 10:14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien proclame su palabra? Si las personas no tienen la oportunidad, mis amados, de oír el Evangelio, ¿cómo pueden creer y crecer? Es por eso que nosotros somos llamados, apartados, a que el propósito de Dios se multiplique. Pero también nos habla de ese reino de Satanás, donde hay un sufrimiento por pérdida. Entonces el enemigo quiere mantener atado, sumergido bajo su autoridad a muchas personas. Esas personas que, conociendo de un Señor, son cegados, son atormentados y son encadenados. En Hechos 26:18, Pablo describe algo especial: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Cuando hablamos a las personas acerca de nuestro Señor, ellas reciben salvación, porque la palabra, amado, tiene poder. Las tinieblas no pueden contener la luz, lo que tú portas de parte de Dios. Cuando hay ese llevar a la persona al arrepentimiento, a esa renuncia de lo que espiritualmente lo ha tenido cautivo, entonces experimentan libertad. ¿Cómo debemos dar testimonio de Cristo entonces? Consagrándonos al Señor, dándonos cuenta de que nosotros tenemos una actividad, una familia, un tiempo. Dios provee, Dios sustenta, y en esas áreas el Señor quiere que nosotros las consagremos, que demos esa gratitud a lo que Dios nos está hoy demandando, porque Él nos dice: Señor, te entrego esta situación, ayúdame a que este propósito fluya. Cuando vemos ese obrar de Dios, cuando estamos orando por nuestra necesidad, allí vemos cómo Dios se manifiesta, cómo el Señor primeramente transforma, cambia lo profundo de nuestro corazón. Es importante abrir el corazón. Es útil hacer una lista de aquellas situaciones que hoy necesitan un tiempo de oración ante el Señor. Tengamos la seguridad, mis amados, de que estamos haciendo las cosas bien, de que entramos en ese creer y recibir, de que hoy experimentamos como la mujer samaritana que conoció a Jesús en el pozo y luego inmediatamente les contó a todos lo que había acontecido con ella. Hablar de esas experiencias de nuestro Señor, como 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído os lo comunicamos también a vosotros. Juan simplemente escribió acerca de lo que había visto, amado, y oído. De la misma manera nosotros podemos hablar acerca de lo que hemos visto y escuchado del Señor, es decir, lo que hemos experimentado, disfrutado a causa de permanecer. Por eso practiquemos hablar a los demás de esa experiencia personal. Tu testimonio se basa en lo que tú has vivido, en la oportunidad de compartir, mi amado, esa oportunidad de ser un canal, ese canal que aquellos que están agobiados necesitan. Seamos ejemplo para llevar testimonio de lo que el Dios amado ha hecho en nuestras vidas. Te invito a que oremos. Amado Señor, en esta mañana damos gracias porque nos permites hoy, Señor, tener ese don de la vida eterna y podemos compartir, Señor, con los que tú cruzas en nuestro camino esas experiencias que nos permiten manifestar lo que tú has hecho en mi vida. Señor, que lo que tú has obrado en mí sea ese reflejo de tu grandeza, de tu amor, de tu obrar en mí. Oramos, Padre, para que muchos, a causa de mi compartir tu palabra, reciban y experimenten la maravilla y grandeza de tu salvación. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites ser canales para aquellos que están en la oscuridad. Toda la gloria y honor sea para ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de aquellos que ahora están en la oscuridad. ¿Has escuchado la palabra de Dios a través de Maín?
donde del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva que hará vivir tu espíritu en mi cuerpo. Donde la semilla que fue sembrada en buena tierra y se cuida produce una cosecha de fruto abundante del 30, 60 y 100 por uno. Te invito a dar like, tocar la campana, suscríbete a nuestro canal y comparte para que la palabra del Señor llegue al corazón de muchos para ser transformados. Y como pueblo de Dios decimos amén, amén y amén.